empezamos a notar ya un crecimiento en el porcentaje de positividad. El día de ayer estuvo por arriba del 14%, el día de hoy pareciera ser que es un poco menor, pero igual, ¿verdad? El llamado es a la población a que entendamos que hay una nueva variante y que, si bien es cierto, estamos revisando en este momento los datos del mapa epidemiológico para ver cómo están los colores de los municipios para poder hacer las alertas correspondientes, le pedimos a la población que tome y que extreme sus medidas de precaución. Por el momento no se contemplan cambios de medidas sanitarias por el alza de casos de COVID-19. En ese momento no, porque recuerden que las medidas están establecidas de acuerdo a el sistema de alertas. El sistema de alertas en este momento pues todavía nos da pocos municipios en rojo. La idea es que en aquellos municipios que estén en rojo se use de manera permanente la mascarilla, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. Esa sería en este momento, digamos, la principal medida, que es algo que yo le pido a la población si lo pueden hacer ya. Por aparte, el Ministerio de Salud informó que se ha logrado el registro de emergencia para poder adquirir a futuro, si fuera necesario, la píldora contra el COVID-19. Ya existe, es un medicamento, para el manejo del COVID. Ya se procedió al registro de emergencia y ahora estamos en el proceso de ver la posibilidad de la adquisición del mismo. ¿De cuántas dosis? No, miren, no estamos todavía hablando del número de dosis, sino que básicamente lo más importante era tener los registros y eso es lo que ya se consiguió. Entonces ahora se evaluará conforme el número de casos y conforme el número de tratamientos que sean necesarios. Bueno, un tema que nos hace iniciar hoy de una manera un tanto, digamos, preventiva. Le estamos dando a conocer toda aquella información que está dando el Ministerio de Salud, Sandy. Es evidente, ¿no?, que aunque nos hemos mantenido bastante bien, hay que decirlo, que a veces no lo entiendo cómo y por qué, pero qué bueno, sí ha habido un índice de positividad del COVID-19 que se ha elevado en los últimos días, ¿no?, en la última semana sobre todo. Y esto es lo que está advirtiendo el ministro de Salud, Francisco Coma, sobre todo el hecho de que yo diría dos cosas básicas, fundamentales, que son la recomendación de recomendaciones. Mantener las medidas de bioseguridad y, por supuesto, ¿no?, con todos aquellos guatemaltecos que todavía no han completado su esquema de vacunación o que de pronto ni siquiera lo han iniciado. Bueno, este es el momento de hacerlo, ya no hay que esperar más. Así es, Julio. La verdad es de que cuando vemos los índices de vacunación, vemos que todavía hay muchas personas que estamos muy mal, no han tenido su segunda dosis. Bueno, y la gente que ni siquiera se ha vacunado de ninguna de las dosis, exacto, Julio, también es preocupante porque el punto es que la vacuna ha ido demostrando también que los síntomas se van reduciendo, son menores cuando una persona está vacunada y que lo que hace es evitar también los casos graves de COVID-19 y eso es en lo que ayuda. No es que no se vaya a contagiar. Se van a enfermar todos los todavía, que estamos vacunados nos podemos contagiar al final, Julio. Pero el punto es la diferencia en los síntomas y en las consecuencias también que se pueden tener, o evitar las hospitalizaciones, evitar los casos graves. Ese es el principal objetivo, pero no hay conciencia, no hay preocupación. Y tampoco hay acción, creo yo, por parte de las autoridades. Y aparte de eso, lo que me preocupa a mí es que si cuando se inició la vacunación, cuando en ese momento, recordemos, el auge, el ¿no?, miedo de la vacunación, por el COVID también era mayor, se tenía mayor precaución también, las medidas se tomaban más. Aún así, no toda la población decidió vacunarse. En este punto creo que es más difícil poder lograrlo. Exactamente, yo creo que se perdió en espacio y tiempo la oportunidad, ¿no? Porque acabas de decir algo que es muy fundamental. El año pasado, cuando empezó la vacunación masiva, llamémoslo así, aquí en Guatemala, era el momento de aprovechar, pero se permitió, primero, que esto no pasara, se permitió también que se fueran acrecentando los mitos y los tabúes que van relacionados a la vacunación, pero tampoco se hizo posteriormente el esfuerzo de concientización o de sensibilización de que la vacuna no provocaba nada de lo que decían, ni esterilidad, ni esto, ni lo otro, sino que al contrario, simple y sencillamente como cualquier otra vacuna iba a ser un mecanismo de defensa que ha funcionado. Y a pesar de eso, porque esto es lo que a mí me extraña, yo creo que Guatemala de verdad es un caso para estudio mundial. A pesar de eso, aunque ahora hay un repunte, un tanto, digamos, en cuanto a personas que se están contagiando de COVID-19, pues no hemos tenido los embates de la cuarta y quinta ola, como ha pasado en Europa, Estados Unidos. Exactamente. No hemos llegado a estos puntos, Julio, y aún así también tenemos que
poder analizar, ¿no? Por parte de las autoridades de salud, qué pueden mejorar. Hacer una autoevaluación, hacer una autoevaluación para decir, bueno, ¿en qué hemos fallado? Porque hay que reconocerlo, los seres humanos nos equivocamos, pero para esto existe entonces una constante evaluación, poder entonces replantear esas acciones que se han empezado. Bueno, si la fórmula aquí no funcionó, hay que cambiarla. En los proyectos internacionales, sobre todo que se trabaja por resultados, nos enseñan mucho. Algún componente fundamental es el trabajar con eso, ¿no? Con el monitoreo, ver cómo está la situación y la evaluación, porque ese monitoreo y evaluación lo que permiten es hacer esos correctores, esas correcciones sobre la marcha de las situaciones que no se han hecho bien. Y aquí una vez más, y yo creo que tú también lo has hecho el llamado y lo has reiterado en innumerables ocasiones, yo creo que falta también mucho del compromiso propio de muchas autoridades locales que pudieran hacer esa mancuerna con el Ministerio de Salud. Y es que al final de cuentas, al día de hoy, si a eso vamos, instituciones externas al Ministerio de Salud que han colaborado con la vacunación, es cierto, está el ICSI, han habido algunas otras, pero particularmente vemos otra vez, y hay que decirlo, al Ejército de Guatemala haciendo esa función. Entonces, ¿qué pasa que no se han hecho ese tipo también de mancuernas para vacunación? Con los alcaldes, pues. Exactamente. Mira, esto ha ido modificándose porque he visto que algunas municipalidades se han ido involucrando más, pero no es la mayoría. Son algunas que lo han ido haciendo, que han hecho el llamado, que han estado apoyando con jornadas de vacunación, realizando la logística también, pero no pasa en todos los lugares. Así que también ese es el llamado para todos los alcaldes, para todas las autoridades municipales, para que de verdad creen conciencia. ¿Qué han hecho en estos más de 2 años desde que se da la pandemia del COVID-19 para poder ayudar también y hacerle frente a esta pandemia? ¿Qué han hecho? O si no han hecho mucho, ¿verdad? Claro, si no han hecho mucho, que te diría que también... Que por ahí va la cosa. Exactamente. Bueno, es momento de enmendar la plana, Julio. Yo sé que ellos no son médicos y que no pueden decir, bueno, no puedo ir a atender a alguien, ¿ok? Pero desde el lugar que están, tienen una gran responsabilidad y pueden hacer demasiado también por su población. Por supuesto, porque los alcaldes, aparte de que tienen organización, obviamente en todo el municipio, trabajan de la mano, o al menos teóricamente eso debería de pasar con los COCODES. Ya los COCODES son una organización un poco más pequeña, vecinal, dentro de las distintas zonas, barrios, comunidades, o lo que exista en cada uno de los municipios. Entonces, yo creo que ahí esto sería hasta cierto punto fácil, bueno, si es que tienen esa organización bien estructurada, el poder llamarlo, trabajar con ellos y decirles, señoras y señores, vamos a empezar con jornadas de vacunación donde esperamos contar con su apoyo y con el aporte que ustedes nos pueden dar como COCODES para que la gente vaya, ¿no? Para que la gente tenga esa confianza, o hacer grandes jornadas, no sé qué yo, en los parques con la gente ahí vacunando, pero también la información, ¿verdad, Sandy? Que le diga a la gente, mire, si usted se vacuna, lo que va a hacer es simplemente protegerse, pues. Exactamente. ¿Qué te parece si vamos avanzando con unos datos, Julius, que tenemos también para que podamos entonces ir ampliando la información? Claro, Sandy, con mucho gusto. Revisemos los últimos datos entonces presentados por el Ministerio de Salud sobre la situación en Guatemala de la pandemia del COVID-19. Las últimas cifras conocidas son del pasado 7 de junio, cuando se registraron 1.401 casos para un 14.7% de positividad. El 6 de junio también se registraron más de 1.000 casos para un 12% de positividad, y por varias semanas, Sandy, meses, no se habían registrado más de 1.000 casos de COVID-19 en un solo día. La positividad también muestra un crecimiento al compararlo con la semana anterior. En otros datos, siempre sobre este tema importante, viéndolos estadísticamente, según los últimos datos disponibles, el Ministerio de Salud estima la existencia, escuche usted nada más, de 5.500 casos activos de COVID-19. En total se han registrado en nuestro país 867.000 casos de coronavirus, de ellos se han recuperado más de 543.500 personas, pero lastimosamente, hay que decirlo, Sandy, en Guatemala también se han registrado, y esto es un número alto, ¿no?, más de 18.000 personas fallecidas a causa del SARS-CoV-2, es decir, del coronavirus. No es una cifra para no tomarse la importancia de cuidarse, sino que es una cifra muy, pero muy significativa. Así que, bueno, Sandy, ahí tenemos esta situación y es importante el poder hacer el llamado que yo quiero, por favor, que tú me ayudes a la conciencia de los guatemaltecos.
Sí, Julio, la verdad es de que creo que también hay que ir tomando responsabilidad, ¿no? La vacunación, yo sí apunto mucho por ello, para que todas las personas que todavía no se han vacunado lo puedan hacer, que no esperen a una situación difícil, porque también he visto los casos donde hasta que el COVID llega de una forma fuerte a sus hogares se preocupan por vacunarse. No hay que llegar a vivir esa experiencia, hay que prevenir, y recuerden que la prevención viene de cada uno de nosotros. Entonces es momento también de poder aprovechar la oportunidad que nos están dando las vacunas de forma gratuita. No sabemos qué puede pasar de verdad el próximo año, incluso en los próximos meses, y ya usted la va a tener que pagar, y ahí va a estar más complicado también. Así que aprovechemos, vacunémonos y sigámonos cuidando. Tienes toda la razón. Tal vez ya como corolario a este tema, la siguiente situación, es decir, el SARS-CoV-2 es una enfermedad que ha venido para quedarse, pero que los guatemaltecos de alguna manera hemos ido superando, por supuesto con muchas consecuencias. 18,000 personas fallecidas es demasiado. No permitamos nosotros mismos que ese número crezca. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hoy la responsabilidad está de nuestro lado y de nuestra parte. Medidas de bioseguridad y por favor, de verdad, para cuidarse usted, a su familia y a sus seres queridos, vacúnese. Vamos a continuar, por favor, aquí en A la Medida con más información.